56 años en los que la ESPOL ha jugado un rol fundamental en el desarrollo del país, en la historia universitaria de nuestro país. La ESPOL ha sido, y estamos seguros que seguirá siendo, un ejemplo, un verdadero ejemplo para nuestra comunidad científica, para nuestra comunidad universitaria, para las demás universidades públicas o financiadas y privadas del Ecuador. Atravesado el ESPOL 56 años, ya varias etapas históricas de la historia de nuestro país, siempre erigiéndose en un ejemplo a seguir, sobre todo para alcanzar la calidad en un marco de equidad. La ESPOL ha logrado erigirse en una universidad de calidad, siempre intentando alcanzar la excelencia académica, sin ser una universidad que haya caído en la elitización de sus estructuras y que siempre ha podido incluir en sus puertas, en su comunidad académica, a estudiantes de diferentes sectores sociales, y que realmente ha logrado demostrar que se puede conjugar políticas de calidad con políticas de inclusión. En lo personal estoy convencido que la ESPOL está llamada a jugar un rol cada vez más importante, en la transformación productiva de nuestro país, en los destinos productivos de nuestro país, en el cambio de la matriz productiva, y tiene que, además de dedicarse a la formación profesional, fundamental si es que queremos contar con el talento humano que requiere el país para poder cambiar la matriz productiva, también tiene que dedicarse a la generación propia de conocimiento. No olvidemos que las universidades no son solamente lugares de transferencia de conocimiento, y a veces en el Ecuador hemos pecado, nuestras universidades han pecado demasiado de eso, han sido lugares apenas de transferencia de conocimiento, y de conocimiento generalmente generado afuera de nuestro país. Las universidades hoy tienen que generar conocimiento propio, tienen que ser un lugar de investigación, un lugar de generación de conocimiento. La ESPOL es de las pocas universidades del Ecuador que tiene experiencia propia en la generación de conocimiento, y nosotros desde el Gobierno Nacional consideramos de que tiene que seguir explorando las fronteras de la investigación, seguir ahondando esta trayectoria, esta cultura de generación de conocimiento que ha heredado a través de los años, y seguir siendo un ejemplo para el sistema de educación superior. Yo quiero hacer énfasis en esto porque estamos ante un sistema que, ustedes lo saben, tenía muchos problemas. Nuestras universidades tenían muchísimos problemas. Realmente no, en la mayoría de los casos, nuestras universidades no fueron pilares, sostenes del desarrollo de nuestro país, y la ESPOL tiene que seguir siendo un ejemplo a seguir para las demás universidades del sistema. Un sistema en transformación, lo sabemos, un sistema que está mejorando día a día. La semana pasada veíamos los últimos indicadores, número de profesores con posgrado, que pasa del 29% de los profesores del sistema de educación superior a un 52% de los profesores de nuestras universidades que tienen posgrado. Es algo muy insuficiente, ustedes lo saben, 52%. Apenas la mitad de los profesores de las universidades ecuatorianas tienen posgrado, entiéndase esto, maestría y PhD. Docentes con PhD, bueno, cuando en el 2008 planteamos en la Constituyente la necesidad de realmente transformar la educación superior, apenas 231 profesores del sistema educativo ecuatoriano tenían PhD. Hoy estamos hablando de 1.356, ¿no? Está multiplicado por 6 veces. Entonces eso es también una cosa que celebramos. Obviamente estoy hablando del sistema de educación superior. La ESPOL tiene indicadores que realmente siguen siendo un ejemplo para el sistema. Aumento de profesores también es muy importante. Pensábamos que con el cierre de las universidades, con también esto de que los profesores sean a tiempo completo, no sea simplemente una actividad adicional de los profesionales que un poco para tener prestigio también tengan algún vínculo con la universidad, sino que la carrera académica sea una verdadera opción de vida, una opción profesional. Pensábamos que se iba a reducir drásticamente el número de profesores, y vemos que gracias a la creciente matrícula, también gracias a
políticas activas de recambio también de la planta docente, el número total de profesores sigue incrementándose, ha pasado de 26.000 aproximadamente profesores en el 2008 a 34.000 en el 2013. Todo esto lo sabemos, significa una transición no siempre fácil para las universidades, sobre todo las universidades públicas, por supuesto para el SPOL. Tenemos muchos profesores jubilándose y es importante asegurar el recambio de estos profesores. Hay varias medidas que se han tomado. El CES acaba de permitirles a las universidades que sigan contratando a los profesores jubilados mientras dure esa transición, por supuesto, y además porque la propia LOES lo establece. Podemos tener diferentes tipos de profesores, incluyendo honorarios, etcétera, etcétera, y no, la edad no puede ser una limitante para ello. Pero también hay que reconocerlo. Hemos tenido universidades que no se han preocupado en la mayoría de los casos por el recambio generacional. Tenemos una clase de profesores de edad avanzada y ha llegado el momento de realmente preocuparnos por aquel ciclo profesional, el ciclo de la vida, de todas las profesiones, ¿no? Que siempre haya un recambio en nuestras universidades. Por eso el Gobierno Nacional se ha empeñado tanto y está dedicándole tantos recursos al programa de las becas, y es importante que de la mano con las universidades, que juntos pensemos en estrategias para que no tengamos unas universidades que no se están preocupando por la formación de talento humano, que no haya recambio generacional y que cuando se jubilen sus profesores nos quedemos sin profesores. Es un tema que tenemos que enfrentarlo con absoluta seriedad. Gobierno Nacional, las entidades de control y regulación del sistema de educación superior, el CES, el CEACES, por supuesto, y las universidades. Hay también otras cosas muy alentadoras que veíamos la semana pasada: el incremento de publicaciones científicas, un incremento significativo. Un tema a veces polémico, sobre todo en las universidades públicas. Me atrevo a decir que más que en las universidades privadas, el incremento del rol de la mujer en la academia, ¿no? Hemos tenido muy pocas mujeres profesoras y pocas mujeres en la situación, entiendo un papel directivo. En las directivas de las universidades hay muy pocas mujeres. Vemos que ahí también hay un crecimiento significativo. Casi el 50% de los directivos universitarios en las universidades privadas son mujeres, apenas el 30% en las universidades públicas, pero estamos mejorando también esto en la transformación de nuestro sistema. Todo esto no sería posible, por supuesto, si no hubiese un consenso general, ¿no?, por parte del Gobierno Nacional, de las entidades, las máximas entidades que regulan el sistema de educación superior, y de las propias universidades, entre ellas la SPOL, cuya cooperación en esta gran transformación quiero reconocer formalmente el día de hoy, para realizar estos cambios, ¿no? El Gobierno Nacional dedicándole el 2,13% del Producto Interno Bruto de educación superior, como sabemos que el promedio de América Latina es apenas del 0,8%. El Ecuador le dedica el 2,13% del PIB a educación superior, y la extraordinaria labor que cumple el Consejo de Educación Superior y el CEACES, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en un clima, hay que decirlo, de gran cooperación, gran colaboración con las universidades. Estamos lejos del panorama más conflictivo del año 2009, del año 2010, cuando la Ley Orgánica de Educación Superior generaba alguna conflictividad. Hoy vamos caminando de la mano para alcanzar la excelencia de forma absolutamente democrática, conjugando siempre políticas de calidad con políticas de mayor acceso, sobre todo para los que han sido históricamente discriminados de la educación superior, y también en aquel tercer pilar con pertinencia, ¿no? Calidad, acceso, democratización y pertinencia para el desarrollo nacional, para que nuestras universidades sean aquel verdadero pilar del cambio de la matriz productiva y sean un vehículo para que juntos alcancemos el buen vivir. Quiero, en nombre del Presidente de la República, darles a todas y a todos una muy calurosa bienvenida, felicitar a la SPOL, a su rector, a sus autoridades, a su comunidad académica, a sus estudiantes por aquel aniversario más de vida, y desearles muchos años más de vida al servicio de la patria, al servicio del conocimiento. Muchísimas gracias.